La descomposición del sistema capitalista. Hace ya más de un siglo, en 1916, Rosa Luxemburgo, una revolucionaria alemana de origen polaco, advertía de los peligros trágicos que implicaba la mantención de un sistema fundado en la propiedad privada de los medios de producción, señalando que la historia de la humanidad no es un proceso inexorable que conduce inevitablemente hacia el socialismo, como sostenía el fatalismo determinista de la Segunda Internacional Socialdemocracia. Por lo tanto, el futuro de la humanidad está abierto y será moldeado por el resultado de la lucha de clases. O se avanza hacia una sociedad democrática y humanista, es decir, socialista, o se cae en la barbarie capitalista. Esta sentencia categórica, mirada con la perspectiva del tiempo, no hace más que confirmar la validez de dicha afirmación. El siglo XX trajo la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuyas devastadoras consecuencias se tradujeron en millones de muertes, hambrunas y pobreza. El pueblo latinoamericano en el mismo siglo hubo de soportar la larga noche negra de su historia con la arremetida de las tiranías sangrientas en la región que durante los 80 arremetieron contra los pueblos y sus ciudadanos. En particular, embistieron contra los derechos y conquistas de los y las trabajadoras. Pero todo continuó y continúa. El siglo XXI, con su impronta tecnológica que podría traer bienestar a los pueblos, solo ha profundizado las desigualdades y ha mostrado con mayor crudeza que la barbarie no es algo del mañana. La barbarie ya comenzó y sus manifestaciones múltiples podemos observarlas en diversos acontecimientos: epidemias generalizadas, desastres bacteriológicos, tecnologías nucleares que compiten por los predominios del planeta, masacres que se producen contra los pueblos indefensos, como el genocidio contra el pueblo indefenso de Palestina. El resurgimiento, ahora sin tapujos, de corrientes fascistoides, anuncia la llegada de un periodo nuevamente oscuro para la humanidad. Y claro, ante la imposibilidad de consolidar sociedades humanistas y verdaderamente democráticas, es decir, al decir de Rosa Luxemburgo, socialistas, se fue abriendo el camino para el retorno de aquellas concepciones anacrónicas que desprecian los avances civilizatorios de algunas sociedades, en especial que desprecian los avances de la mujer y sus derechos, desprecian las conquistas sociales y económicas logradas por los y las trabajadoras y buscan rápidamente retrotraer la historia a épocas propias del medioevo y la Inquisición. El siglo XXI, caracterizado por la irrupción acelerada de la tecnología, ha puesto de manifiesto que las sociedades construidas sobre el pilar de la propiedad privada han entrado en una profunda crisis. En el afán de mayor acumulación, el capital destruye fuerzas productivas, concentra la propiedad como nunca antes, revela y confirma que el mercado como paradigma instalado en estas últimas décadas no es más que una quimera, repetida hasta el cansancio por los detentores del poder y por la socialdemocracia, y que al fin no es más que eso, una quimera. Se confirma además con la impulsiva determinación de Donald Trump y su política arancelaria que el imperialismo en esta fase solo puede destruir y ofrecer a los pueblos del mundo la barbarie. Ejemplo de ello, millones en el planeta desempleados, millones emigrando de sus países por hambre, por temor a la represión de los regímenes cada vez más totalitarios. Si existen dudas respecto a la sentencia de Rosa Luxemburgo hace 109 años atrás, los hechos de la realidad son irrefutables. Estamos siendo azotados por síntomas cada vez más evidentes de la barbarie. Y es que el capitalismo en esta fase de extrema concentración de la riqueza se torna incapaz de generar bienestar a las sociedades. Por el contrario, crecen en su entorno las fuerzas destructivas de la humanidad. La industria armamentista, cuyo financiamiento, especialmente en Europa, requiere bajar los costos de la seguridad social para financiar la guerra. La industria tecnológica, que enajena, adormece e idiotiza a niños y jóvenes con juegos completamente funcionales a la doctrina dominante del imperio. El narcotráfico, convertido en una industria que comienza aceleradamente a destruir las bases mismas de la sociedad actual, corrompiendo y promoviendo el miedo como estrategia de sometimiento y vulneración de los sectores más desprotegidos. Es el Estado capitalista el que está en crisis, incapaz de dar certezas, de avisorar al menos una salida para millones que sufren el desempleo
y la violencia del Estado e instala el terror, en especial en los países más pobres, con el consiguiente temor que imponen haciendo vulnerables a hombres y mujeres. Como señaló tan visionariamente Rosa Luxemburgo, el mundo se enfrenta a una disyuntiva histórica, como nunca, o perecer bajo las garras del capitalismo, o atreverse a romper con las cadenas que lo atan a millones para construir un mundo más igualitario, más justo y más en paz. Quizás la alternativa de salvar a la humanidad es la que tendrá inexorablemente que triunfar en beneficio de todos y de todas. Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a la 7ª temporada de Debate Social. Esta es la edición número 280 de nuestro programa Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través del YouTube en canal Punto Social. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal y compartan en sus redes sociales. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: a la periodista Ana Muga Sáenz en la dirección, Javier Márquez en difusión en redes, a Patricio Núñez en los controles y a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. Bueno, tenemos muchos temas. El tiempo desgraciadamente es escaso. Solamente un pequeño comentario respecto a que siguen las repercusiones como consecuencia de las licencias médicas. Queda claro, yo creo, para la gran mayoría, y nadie, absolutamente nadie, con un mínimo componente ético en su formación, podría considerar que esta práctica espuria de estos 25.000 y tantos funcionarios públicos pueda tener algún grado de comprensión. Creo que esta gente no tiene y no merece, además, la comprensión de nada. Pero no hay que confundirse. Este baldón que ha caído sobre el funcionario público, que en su mayoría son hombres de trabajo, hombres de bien, honestos, no merecen este juicio tan categórico que algunos interesadamente han salido a intentar generalizar este evento espurio para desmantelar el Estado, y olvidan pronunciarse sobre los actos de corrupción que no solamente los funcionarios públicos han cometido con esta, yo diría, absurda, pero además gravosa para el erario nacional, y además una provocación para la gente común y corriente, para la gente que trabaja, esta práctica de usar licencias para viajar fuera del país. Pero no hay que olvidar, y por eso digo, no hay que confundirse, porque nada se dice o nada dicen aquellos que rasgan vestidura hoy día con los asaltos al Estado de parte de los ex generales de la Fuerza Armada, el alto mando de Carabineros y tantos otros actos de corrupción que en este país vienen desarrollándose hace tanto tiempo. Por lo tanto, repudiamos, por supuesto, a estos funcionarios que son una minoría y que desgraciadamente dañan el prestigio de toda la función pública, que hay que defenderla hoy más que nunca de los ataques de aquellos que quieren todo privatizar. Bueno, la noticia de estas últimas 24 horas es sin duda la balacera en el Colegio San Pedro de la Paz en la región del Biobío. Preocupación dejó esta balacera ocurrida en el Colegio Nuevos Horizontes en la comuna de San Pedro de la Paz en la región del Biobío, que dejó 3 alumnos heridos a bala, 2 de 17 años y 1 de 18 años. Según la información que se maneja, los asaltantes serían alumnos también del colegio y el motivo serían rencillas anteriores. Es alarmante el nivel de violencia que se está viviendo en los colegios, que se está viviendo en nuestro país. Y incluso se ha introducido este término que después, a ver si tenemos algo de tiempo, poder referirnos a ello. Se ha introducido el término narcocultura, que es bastante peligroso, pero que hay que intentar abordarlo desde el comienzo. Bueno, para conocer esta realidad que afecta al Colegio San Pedro de la Paz, vamos a tener un contacto al teléfono con el profesor Aníbal Navarrete, secretario general del Regional Biobío del Colegio de Profesores y Profesores de Chile. Ok, me dicen que está al aire. Hola, ¿cómo estás, Aníbal? Hola, buenas tardes, Luis. Saludarte a ti y a todos los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y agradecer por este espacio para poder conversar sobre la situación que estamos viviendo acá en la región. Ok, muchas gracias a ti por la disposición para conversar brevemente y explicarle a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Bueno, la situación es preocupante, ¿qué podemos decir? Es gravísimo esta situación para los trabajadores. Pero ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo se sienten los profesores de la región, los profesores de la comuna? ¿Qué nos puedes decir para partir?
Bueno, primero que todo, esta es una situación realmente compleja la que hemos vivido en la comuna de San Pedro de la Paz, algo inédito al momento en la forma en la cómo se ejecuta, porque no es un hecho aislado, ya, porque las situaciones de violencia que hemos estado viviendo en la escuela a lo largo del país ya se han transformado en algo sistémico, ya que está ocurriendo permanentemente. No habíamos llegado al punto sí en el cual jóvenes, ¿no es cierto?, o delincuentes, mejor dicho, ingresados a una escuela a rostro cubierto, disparando, ¿no es cierto?, a mansalva y dañando, en este caso, a tres estudiantes de una comunidad educativa. ¿Ya? Entonces eso obviamente ha generado una gran conmoción, una gran preocupación, un miedo, ¿cierto?, Claro. y un trastoque a esta comunidad educativa en San Pedro, en el Colegio Nuevo Horizonte, que realmente es bastante profundo y que va a ser muy difícil de superar en el corto y mediano plazo. Aníbal, ¿se sabe si los alumnos que provocaron este grave incidente son alumnos del colegio? No son alumnos del colegio. No son ya. ¿Ya? Qué bueno. No son alumnos del colegio. Son, de hecho, ya fue detenido un personaje de 17 años y no son alumnos del colegio. El leitmotiv de esta situación aún es poco claro. Sin embargo, se tiene una cierta certeza de que son situaciones que ocurren en su entorno en el cual viven, que después son llevadas a las escuelas. Ya Bueno, que en ese sentido ya la escuela queda con muy pocas herramientas cuando hay elementos del Estado que no están haciéndose presentes donde deberían estar. exacto. Mucha prensa malintencionada a veces o intencionada trata de sindicar al profesorado como responsable de este deterioro que se está produciendo en la educación en circunstancias que los profesores y profesoras son las primeras víctimas junto con los alumnos respecto a esta política que se ha instalado en el Estado. Por eso quería preguntarte, ¿cómo se puede evitar que estas situaciones que afectan, bueno, a los estudiantes, por supuesto, pero también a los profesores, se vuelvan a repetir, Aníbal? Bueno, tú antes de entrar acá a la entrevista mencionaste un concepto que yo creo que el cual tenemos que detenernos, que es esta situación de la narcocultura y Sí. y lo que es el surgimiento hoy día de instancias en las cuales hay estados paralelos, al parecer. ¿Ya? Parece ser, sí. Y cierto que esta idea como del paraestado, como ya lo vivimos lo hemos vivido en otros países de Latinoamérica, y que pareciera que está ocurriendo en Chile. Hay un ejemplo muy claro de lo que fue la muerte de este líder narcotraficante hace un par de semanas en Santiago, donde los vecinos planteaban que él mantenía el orden de la comunidad. Entonces era como tenía su propio sistema de seguridad con su propio central de cámara. Entonces esta circunstancia a nosotros nos está diciendo que el principal problema lo estamos teniendo afuera, ya en la sociedad, no en la escuela específicamente, sino que la escuela es un espacio seguro, lo estamos teniendo en la sociedad. Y este es el resultado de lo que es el estar intentando desarrollarnos y crecer en el contexto de una sociedad neoliberal, donde el individualismo y la competencia y la ley del más fuerte está primando ya en toda la etapa del desarrollo de las personas. Esto uno lo podía ver en los adultos. Ya en los niños también se daba esta competencia, pero no al punto en el cual hoy día hay personas que quieren tener la propiedad de ir a balear a jóvenes de 15 años adentro de un colegio. Claro, y siempre las recetas, desgraciadamente, de quienes ostentan el poder siempre están en la vía de profundizar, fortalecer la represión, y eso implica, digamos, distraer más gastos, recursos públicos para dotar de más elementos policiales que no son la respuesta necesaria que se requiere. Porque te quería preguntar, no sé si estás al tanto de lo que está pasando en Perú, donde el crimen organizado prácticamente ha hecho posible que se cierren establecimientos justamente con el tema de la extorsión. Entonces, tú alertas muy bien respecto a lo que está pasando en Concepción, en la región, y que hay que detenerlo inmediatamente, porque de lo contrario podemos lamentar mañana, más temprano que tarde, que esta situación se generalice. Sí, de hecho, el tema de fondo es también hacia dónde se orienta la política pública. ¿Ya? Porque en estas circunstancias de conmoción, ya la política pública que busca hacer una política efectista más que efectiva,
apunta fundamentalmente a soluciones que ya rayan un poco, disculpando la expresión, de la locura, apuntando hacia el populismo penal. Claro, claro. Sí, hemos escuchado alcaldes con posturas realmente complejas en torno a lo que están pidiendo, y las soluciones no dan, Luis, por decir vamos a poner en la escuela detectores de metales y pórticos, porque en la escuela no hay delincuentes, hay niños, niñas y jóvenes, ¿ya? Y la experiencia a nosotros nos dice que primero partimos con los pórticos y las paletas detectoras de metales que no funcionan, ya después avanzamos hacia los guardias al interior de la escuela, que tampoco funcionan, seguimos hacia los guardias armados, que tampoco funcionan, ya. Y hoy día unos gobernadores en Estados Unidos de los sectores más radicalizados de la ultraderecha están planteando directamente capacitar a los docentes del uso de armamento. Qué vergüenza. Entonces, sí, una vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Que esta es una escalada que no tiene que con políticas que son regresivas en la forma en la cual nos tratamos, y que no apuntan a dar a buscar la solución real donde nace este conflicto, ¿ya? Mira, acá en Biobío, esta situación ocurre en un entorno segregado. San Pedro de la Paz es una de las comunas que tiene el mayor índice de desigualdad de la región. San Pedro de la Paz tiene dos almas. Tiene el alma que está en la costa, Boca Sur, Candelaria, Michaihue, ya, y tiene el alma que está para el lado de los cerros, Andalue, ya el sector de la Laguna San Pedro. Y esto ocurre precisamente en el lugar más trastocado, que es el lugar más pobre, que es donde viven principalmente los trabajadores que prestan servicio, ¿no es cierto?, de las diferentes industrias de la zona. Y ocurre en un colegio, ya el Colegio Nuevo Horizonte, que tiene la mayor cantidad de matrículas ya de la comuna, y es un colegio a la vez que está en un espacio altamente vulnerable, pero que extrañamente para algunos, por eso aquí a lo mejor estos ataques, tienen buenos resultados en lo que son las mediciones estandarizadas. Profesores bien evaluados, estudiantes con buenos resultados en el sistema de medición de conocimiento y aprendizaje, el sistema de medición de la calidad de educación, el CIMSE, ¿ya? Entonces, es un colegio que destaca por avanzar, lograr buenos aprendizajes en un entorno absolutamente hostil y desfavorable. Claro, y es lo que está pasando en la gran mayoría de los establecimientos educacionales de todo el país, porque justamente el Estado, en esta lógica neoliberal, ha ido rebajando el gasto público, ha ido transfiriendo el costo de administración de los colegios en la lógica privada. Así que, bueno, Aníbal, te queremos agradecer sinceramente la disposición que tuviste. Esperamos poder conversar quizás la próxima semana para ver cómo evoluciona el tema en la región de Concepción. Te mandamos un gran abrazo a ti y a todos tus compañeros, colegas del profesorado que sabemos sufren con estos actos, y creo que la misión fundamental de los medios de comunicación es dignificar la labor de los profesores y de las profesoras. Así que un gran abrazo, Aníbal. Muchas gracias, Luis, y nuevamente agradecer el espacio y acá siempre disponible para poder colaborar y poder poner la pelota en el piso, que es necesario en este tipo de discusiones, más allá de toda la efervescencia periodística que existe por la situación. Así es, muchas gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos al profesor Aníbal Navarrete, secretario general de la regional Biobío del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, explicando un poco su realidad, cómo lo están sintiendo. Y a propósito del tema que está pasando en Concepción, solamente decir algo respecto de lo que está pasando en Perú. Se cuenta que los narcos cobran licencia para que puedan abrir los colegios. El crimen organizado está generando extorsión. 30 o 40 denuncias diarias se están produciendo allá, disparan contra los colegios. 170 colegios han cerrado sus aulas. La extorsión parte pidiendo 100.000 soles, y si no se entregan esos 100.000 soles, hacen explotar los colegios. El 2024, 300 centros educativos en Perú tuvieron que cerrar por inseguridad. Hay instituciones que les pidieron, como decía, 100 soles y después se lo subían en la semana a 200 soles semanales. Quienes se resisten han sufrido explosiones en las puertas de las escuelas, en las puertas de las viviendas, los directores, y esto han tenido que, lo dice la prensa, cambiarse permanentemente de domicilio para no sufrir las consecuencias de esta política del crimen organizado. Entonces, si no se detiene esto en Concepción, si no se detiene en Chile, bueno, si el Estado no es capaz de asumir la responsabilidad, las cosas se pueden complicar, así que es relevante instalar el debate a fondo sobre este problema y sus consecuencias. Bueno, vamos a ir a un corte. Queríamos terminar antes de ir al corte,
muchas huelgas, informe de huelga del 29 de mayo, pero hay dos que nos parecen importantes. Sanitas, que ya lleva varios 17 días de huelga, llevan los 131 trabajadores del Instituto Sanitas. 23 días de huelga lleva Corporación Educacional del Colegio Concepción de Linares, 62 trabajadores involucrados. Y también se votó la huelga en Diario Financiero, que está en un periodo de mediación y probablemente que involucra a 67 trabajadores, la huelga podría ser efectiva en el transcurso de los próximos días. Bueno, vamos al corte musical con el tema Bracero Fracasado, con la cantante mexicana Lila Downs. Volvemos a Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por @canal.social. Hoy estamos con María Emilia Tillú, doctora en Sociología y magíster en Educación por la Universidad de París, socióloga de la Universidad de Chile. Ha dirigido varios proyectos de investigación sobre migraciones contemporáneas y racismo. Es parte de la Red Nacional de Trabajadores Migrantes y Promigrantes, investigadora principal de la Universidad de Chile del proyecto Anillos, Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, Ciudadanía Global y Acceso a Derechos No Discriminatorios, de Temuco, y del proyecto Fondesit sobre migración y trabajo. Además, es directora de la revista Actual Mars Intervenciones. Bueno, bienvenida, querida María Emilia, a Debate Social. Estamos muy complacidos de poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por encontrarte de nuevo. Una alegría estar contigo y estar en la Radio Universidad de Chile, que es para mí la mejor radio del país. Sí, y para nosotros también. Bueno, entremos en materia. Estamos en tiempos convulsivos, donde se habla mucho de crisis migratoria, con millones de personas desplazándose en el mundo en distintas latitudes, buscando mejores condiciones para vivir, muchos arrancando del hambre, de la represión. Creo que el caso de Palestina es un caso ya emblemático en la época moderna. Bueno, ¿cuál es tu visión, Emilia, María Emilia, general? ¿Cuál es tu visión general del tiempo presente, este tiempo que estamos viviendo en cuanto a migración de las poblaciones? ¿Se había visto, hablemos de la época contemporánea, tanta migración? Mira, antes de responder eso, una pequeña aclaración. Perfecto. Que el proyecto Anillo que tú nombraste ya terminó, y efectivamente estamos trabajando en la Araucanía, prefiero hablar del Gualmapu, con mujeres organizadas, con sus trayectorias sociales, que es un pequeño paréntesis que me parece importante citar. Pero sobre todo estamos actualmente trabajando con población migrante en lo que implica el trabajo, ¿no? Ahora, no se puede comenzar a hablar nada, yo creo, si no decimos Gaza, si no decimos Palestina. Así es. O sea, creo que en cualquier ocasión que uno tenga un micrófono o un público por delante, hay que decir que no podemos dejar de hablar, de luchar y de trabajar por Palestina como podamos. Esa es una primera cosa. Ahora, en las actuales condiciones de movilizaciones, diríamos, y de desplazamientos de gente para todos lados, de todos lados para todos lados, ya no es del sur hacia el norte, claro, como sino antes, como antes, ¿no? Bueno, del norte para el sur, acá el caso de también venezolanos, colombianos que vienen para acá, sí. Claro, que esa es la migración sur-sur, ¿no? Es la migración que se produce al interior de nuestra propia región. Entonces, yo pienso que lo primero es decir que estos son los hilos que mueve el capitalismo a nivel mundial. Y cuando el capitalismo está en crisis y sigue moviendo sus hilos, los mueve castigando a muchas personas, ¿no? Sobre todo castigando a quienes están en los lugares o en las condiciones más vulnerables. ¿Por qué migra la gente? La gente migra no porque quiere. Nadie se convierte en migrante de un día para otro. Nadie huye de su país de un día para otro. Nadie abandona su tierra, su familia, sus amigos, sus estudios de un día para otro. La gente emigra para convertirse en inmigrante en países que generalmente no los acogen, salvo para ser mano de obra explotada. Exacto. Entonces, las condiciones hoy día de las migraciones a nivel internacional son extremadamente duras, muy incomprendidas. Hay muy poco conocimiento de lo que ocurre, pero quiero decir que además, y pienso en Chile, como podría ocurrir en otro país, la cantidad de recursos que las migraciones traen a nuestro país es gigante, económicamente, en términos de impuestos, en términos de ISAPRE, de multas, de pagos.
Las personas migrantes hoy día en Chile son efectivamente personas que contribuyen a la economía del país, no lo olvidemos. Y además es una clase trabajadora gigante que lamentablemente no es considerada, incluso por los sindicatos, y aquí yo les hago una crítica, a considerar que las personas migrantes forman parte de la clase trabajadora. Bueno, esa es una discusión relevante que coloca el acento ahí porque las primeras organizaciones del mundo del trabajo allá por el 1860, la primera internacional, justamente el tema central de la organización era preocuparse y dedicar una atención muy sustantiva a la mano de obra barata que era la migración. Estamos hablando de Francia e Inglaterra en la época de los albores del desarrollo del capitalismo. Y como bien dices tú, el sindicalismo hoy día ha obviado dentro de su estrategia programática incorporar al migrante, porque si el migrante es usado como mano de obra barata, justamente juega en contra de los derechos de los trabajadores que son nacionales. Y te quería preguntar en ese mismo, tú lo esbozaste el tema de la crisis del capitalismo, lo que genera esto. Y ¿cómo aprecias desde tu mirada investigadora, socióloga, la perspectiva? Porque la gente llega aquí engañada muchas veces, se le ha presentado un país exitoso como Chile, por ejemplo los venezolanos, los colombianos, y llegan aquí, muchos de ellos sufren también las consecuencias de la xenofobia, hay que decirlo claramente. ¿Cómo se compatibiliza eso? Bueno, en primer lugar, estamos frente a una clase trabajadora, ¿no? Y quiero señalar que el concepto o la palabra, voy a decir, migrante, y la palabra migración, es una palabra construida negativamente para olvidar que tras esa persona hay un ser humano que tiene nombre, que tiene apellido, que tiene historia, que tiene familia, y ya nunca más se habla de eso, sino que se les denomina de manera generalizada como migrantes. Claro. Resulta que las distintas comunidades que han llegado a Chile tienen su propia historia, su propia cultura, incluso su propio acento, y también en el caso de haitianos y haitianas su propia lengua, ¿no? Entonces, esa generalización hace que se les coloque en un lugar negativo desde antes que lleguen. En cuanto a la xenofobia, como bien lo dice su palabra, la xenofobia, le tengo miedo al otro. Claro. Pero ese miedo al otro no es que lo tenga una persona de un día para otro, alguien lo construyó, hay que pararse en las condiciones de producción de esa palabra que coloca a tanta gente en un lugar negado. Y efectivamente, entre la xenofobia y el racismo, que es de algo de lo que nadie quiere hablar, o quieren hablar muy poco, cuando hablamos de racismo, hablamos primero de una relación social. Me parece que es importante decirlo desde las ciencias sociales y desde nuestra propia disciplina, ¿no? Porque para que exista una persona racializada, tiene que haber alguien que lo racializa para que él o ella se sienta en ese lugar tremendo que significa ser racializado. Entonces, en ese contexto, lo que tú consultas, efectivamente, la llegada de migrantes a Chile, de los migrantes contemporáneos, porque se les olvidó quizá que la migración existe hace mucho tiempo. O sea, desde el momento que no se le llamaba así y que hubo esclavos que llegaron de África en condiciones que bien ya sabemos fueron espantosas, pero también llegaron de China y llegaron los chinos culís, que fueron ultra maltratados en el norte torturados y asesinados también. Pero además hay otra cosita que yo quiero decir para entender mejor esto que ocurre con la xenofobia y el racismo, es que ha habido migración interna en Chile. Y por ejemplo, las mujeres que se desplazaron desde el sur hacia las capitales para poder trabajar como, comillas, sirvientas, que son obviamente trabajadoras de casa particular, han sido súper maltratadas históricamente. Entonces el racismo en Chile es viejo, no es algo de ahora. Solamente yo creo que ahora afila sus garras contra personas que vienen de nuestra región, y eso es lo más extraño, que la gente que tratamos mal son nuestros vecinos, nuestras vecinas. Eso es lo más lamentable. Pero has dicho muchas cosas interesantes que yo quiero preguntarte casi como una definición básica, porque te lo leí, bueno, yo siempre te estoy escuchando tus comentarios, leyendo, y en la entrevista que te hicieron en Le Monde Diplomatique, que nuestros auditores ojalá la puedan leer con atención, hay una larga entrevista
bueno, a Emilia, Emilia, y creo que ahí se precisan muchas cosas, pero para nuestros auditores, por ejemplo, partir definiendo, porque ahí lo dices tú, el racismo. Aquí siempre se habla de razas, somos razas distintas. ¿Por qué no nos explica eso para nuestros auditores, que la raza, bueno, por favor? Primero, las razas no existen. Eso ha sido también trabajado. Un constructo, claro, ha sido trabajado por especialistas hace muchos años. Solo existe un gran grupo de seres humanos viviendo sobre la Tierra, ¿no? Pero es muy práctico dividir en razas, porque eso significa dividir y por lo tanto ingresar a colocar gente más arriba de otro, claro, y colocar fundamentalmente lo que implica a alguien que se considera superior a otro por el color de piel, por el lugar de donde viene, por la cultura, etcétera, etcétera, y colocarse en el lugar superior respecto a alguien que se considera inferior. La historia en Chile es muy clara, ¿no? Hay que ir a buscar en la Constitución del Estado-Nación chileno, finales del 19, principios del 20, cuando Chile se constituye como un país que busca el progreso y mirando a Europa. Claro. Y por lo tanto, en clave blanca. Por lo tanto, en este país, nadie quiere ser, comillas, ni indio ni negro. Apartarse para decir que somos cercanos, parecidos a los europeos. Y esto se ve cuando nace un niño, ¿no? Y se busca que sea de ojos claros o blanquito, como mi bisabuela o no sé quién. Entonces, hay un deseo de blancura, ¿no? Que es histórica. Entonces, la cuestión de las razas, además, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una serie de reuniones muy importantes para determinar y decidir que las razas no existen. Pero existe el racismo. Entonces, lo que yo digo, y hemos dicho también en los estudios que hemos hecho, que es el racismo que construye a la raza como un concepto que en realidad es un marcador potente de diferencias. Y por eso ese marcador potente de diferencias consigue que la gente se sienta superior o inferior según el país de donde viene, según la cantidad de dinero que tenga, según el color que tenga, y en el caso de las personas migrantes acá, según el acento con que se habla castellano, por ejemplo. Sí, impresionante, impresionante. Mira, en Chile la población migrante, María Emilia, ha ido aumentando sostenidamente y muy fuertemente en el caso chileno. Y hoy alcanza, según datos del INE, el 10% de la población total, que es bastante. Estamos hablando de 1.800.000 personas, cerca de 2 millones. Y estaría focalizada principalmente en la región metropolitana. Nos gustaría que nos hablara un poco sobre tu investigación, que eso creo que es bueno también para nuestros auditores, porque ahí se habla sobre migración y trabajo. Y creo que el tema del trabajo no es menor, porque nos interesa saber cuáles han sido los hallazgos que encontraste tú. Y hago una pequeña digresión. Y leyendo algunos documentos tuyos hoy día para esta entrevista, me encontré con una propuesta que hacía el partido, ¿cómo se llama este partido? ¿Dónde está? Evópolis. Una iniciativa de los diputados para modificar la norma que permite que las empresas puedan contratar más migrantes y menos chilenos. Y son los mismos partidos que se oponen a que el Estado concurra garantizando los servicios mínimos a esos migrantes. Lo usan para votar, para que voten por ellos, lo usan para mano de obra barata. Entonces, en nuestros auditores, cuando van a un restaurante, cuando van a una pequeña empresa y se encuentran que está lleno de extranjeros y a algunos se les aviva esta xenofobia contra los extranjeros, ¿por qué no le han pegado a los chilenos? Bueno, es la clase empresarial, la clase dominante la que genera toda esta guerra entre los desposeídos, entre los trabajadores. ¿Qué nos puedes, entre tus hallazgos más importantes? Qué bueno que tocas ese tema. Bueno, la investigación está comenzando, pero sí, hemos hecho muchas otras antes, por lo tanto tenemos también una serie de elementos que son interesantes a mostrar. Pero esto es muy importante, porque esto no proviene de una investigación, basta con que los auditores lean, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esta clase dominante, con los empresarios? O sea, en un momento que fue ya hace algunos años, también durante Piñera, me recuerdo que Hernán Vigi hizo una carta donde pedía que no se podía expulsar a los inmigrantes porque necesitaban mano de obra en los campos, en el mundo agrícola, en la construcción, etcétera. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, por una parte queremos expulsar porque nos queremos deshacer, comillas, y no digo lo que se dice, ¿no? Matar, asesinar, quemar, se ha dicho de todo respecto a seres humanos a los que los están despojando de su condición humana.
Pero por otro lado, los empresarios, ¿no?, de distintos lugares lo que solicitan es esa mano de obra específicamente. Y lo más grave es que la mano de obra más interesante es la mano de obra irregular. Claro. Entonces, esto no es un invento nuestro, ya Abdelmalek Sayat lo señalaba hace muchísimos años cuando trabajaba a propósito de la guerra de Argelia, con lo que ocurría con los argelinos que iban a París para trabajar en la metalurgia y la siderúrgica. Claro. Efectivamente, pero resulta que entonces hay aquí una paradoja, hay una construcción, una contradicción. Por una parte hay que sacarlos de acá, por otro lado son ultra necesarios. Pero resulta que hoy día, cuando tú señalas, bueno, que ha aumentado la migración, sí ha aumentado, pero no al nivel de lo que existe en países donde efectivamente hay muchísima más migración. Y bueno, no puedo dejar de decir que estas locuras de Trump nos muestran que parece que él no ha leído mucho para saber que su país, la historia de su país, es consecuencia de las migraciones a nivel europeo. Entonces, efectivamente estamos frente a una paradoja que es importante señalar y también decirle también a los auditores cuán importante es que se detengan un poco a pensar en lo que implica que una persona viene acá a trabajar, a ganarse la vida, viene acá a intentar mejorar sus condiciones de vida y que además muchas de esas personas las vimos en el periodo de pandemia, que nos, comillas, de cierto modo salvaba la existencia, porque era la que venía todos los días, la que se jugaba eso en la calle, etcétera. Entonces, me parece que, bueno, en esta investigación que estamos llevando a cabo actualmente, y quiero aquí señalar que formamos parte de un proyecto Fondesit, también quiero saludar a los colegas, las colegas que trabajamos juntos. Este es un trabajo colectivo, no es un trabajo mío, están todos nuestros colegas y es muy importante señalar que están allí Constanza Enviado, que está Víctor Veloso, que está Diego Aniñir, Vicente Valle, que están también gente como Fabián Frey. Bueno, somos un equipito pequeño, pero súper convencidos de que es ultra necesario hoy día más que nunca, ¿no?, dar cuenta de las condiciones de vida, de las condiciones de sufrimiento social también, y muchas veces de aquello que se vive en el silencio, ¿no? Porque, por ejemplo, si tomamos solamente a la migración proveniente de Haití, muchas veces se ha dicho que las personas de Haití son tan trabajadoras, tan obedientes, que se portan tan bien, pero se les olvida decir cómo han sido tratados y tratadas durante todo este periodo que han vivido en este país. Y también se les olvidó que Haití fue el país, uno de los primeros países que se libera de la esclavitud. Entonces, creo que conocemos muy poco de sus historias, de su cultura. Mucha ignorancia también, sí. Mucha ignorancia, sí. Te quería preguntar sobre eso porque es cierto esta aseveración. ¿Somos los chilenos realmente quizás los más xenofóbicos de la región? Porque también aquí se ha construido un relato en los últimos 30 años, este relato del exitismo chileno. Chile es el país. Recuerda que se llegó a hablar de los jaguares, y el barro no hace mal. Tanta grandilocuencia de muchos que administraban el Estado y que nos colocaban a nosotros más bien con los países del sudeste asiático. Nosotros deberíamos estar allá, no acá. Chile se ha construido porque el relato finalmente va construyendo también ciertas realidades. Pero este es un relato histórico, y es viejo. O sea, no olvidemos el trato contra el pueblo mapuche. Claro. Y también como ha ocurrido con el pueblo aymara, como ha ocurrido también con el pueblo tribal afrodescendiente en el norte, con el pueblo quechua. El maltrato hacia los pueblos originarios es histórico, por lo tanto no es raro que después, cuando ocurre este fenómeno en que Chile se presenta como un jaguar, como un país económicamente seguro, la gente que está buscando poder salir de sus países venga a Chile porque lo considera un país amigo. Mucha de la gente que entrevistamos, entre las personas migrantes, nos dicen eso, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando llegan acá se encuentran, ¿no?, con esta tremenda diferencia de trato, en donde ya no podemos hablar de país de acogida, y en donde, si tú te recuerdas, quizás nosotros más viejos sabemos esta historia de esa famosa canción del canto de amistad, de buena vecindad, que unidos nos tendrán eternamente, y donde nombrábamos todos los países de la región, pero que hoy día debemos pensar en las diferencias culturales, en las cosmovisiones, en los modos de ver el mundo de personas de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, pero que sin embargo, donde están hoy día es fundamentalmente en un lugar trabajando como mano de obra barata. Entonces,
Las vueltas que podemos dar ahí son tremendas, pero tal como tú señalas, pensando ahora en quiénes somos los chilenos, yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros así como muy seriamente, a veces individualmente y a veces colectivamente, de qué decimos cuando decimos que somos chilenos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es ser chileno? Sí. ¿Qué es ser chileno? ¿Por qué ese modo de ser que intenta siempre hablar mal del otro o de la otra para colocarnos como en un lugar tan importante cuando estamos al final del mundo? A veces se dice de una manera más fea, pero lo digo así. Estamos al final del mundo y cuando salimos de acá, a veces nos cuesta tanto reconocer que no somos los únicos del mundo, claro, que no somos el ombligo del mundo. Por eso es bueno viajar. A veces a la gente que viaja hay que recordarles o llamarlo a que vean Chile desde el exterior y se ve muy lejano, prácticamente no se ve Chile. Mira, salió una noticia, lo digo rápidamente, que lo encontré tremendo, que ayer yo la mandé ahí por Instagram, que me anduvieron insultando por eso, de una turista chilena que se hace detener, que es detenida en Estados Unidos y la separan de su hija. Ah, sí, y la mujer grita desesperada, o sea, yo trato de pensar lo que me hubiera pasado a mí, me separan de mi hija cuando estoy en otro país, claro, y resulta que era una turista chilena, no era una migrante, era una turista, y hoy día, efectivamente, ella, hace una demanda y está realizando cuestiones legales por el modo en que fue tratada. Entonces, yo me pregunto, ¿tiene ganas de ir usted a Estados Unidos? Exacto, cualquiera. ¿Ah? Cuando están tratándonos de esta manera, entonces cuando a uno la tratan así, cuando a nosotras nos tratan así, hay que hacerse la pregunta de por qué nosotros y nosotras tratamos mal a las personas migrantes. Así es. Mira, quería preguntarte, porque se debate este tema muchas veces con sentido descriptivo, para describir el fenómeno, pero creo que también hay que, aquellos que nos resistimos a formar parte de este discurso que se instala con el discurso de la xenofobia. ¿Qué políticas públicas, te imaginas tú, pueden implementarse para garantizar el acceso al trabajo digno y seguro para los migrantes en Chile, pero que al mismo tiempo tenga la posibilidad de integrarse, de que no sea resistido? Porque justamente, claro, como decíamos al comienzo, si es mano de obra barata para los grandes potentados de este país, por supuesto que los chilenos no van a tener empleo, entonces se va a agudizar la xenofobia. ¿Tú cómo te imaginas las políticas públicas en esta dirección, María Emilia? Me cuesta, porque las políticas públicas a veces... soñemos, porque los gobiernos de ahora no... Soñemos. Mira, yo pienso que en primer lugar, y voy a irme un poco más atrás, es indispensable que en todas las carreras de este país exista transversalmente un curso de interculturalidad. Pero un curso serio de interculturalidad, donde nos preguntemos qué diantre es eso, qué entendemos por eso y qué entendemos por otras culturas cuando yo tengo la mía y puedo entonces interculturalmente estar con ellos, con ellas. Esa es una primera cosa que yo creo que es indispensable para que los médicos, los ingenieros, los profesores, las matronas traten bien, como si fuera uno mismo, ¿no?, a la persona migrante. Es una primera cosa. Luego pienso que es tan fuerte el racismo que no es de un día para otro, ¿no?, que esto se puede enfrentar. Pienso que es imprescindible una ley antirracista en Chile. Una ley contra el racismo en Chile es indispensable, porque eso permitiría, por ejemplo, que se deje de insultar por las redes sociales, de amenazar en todos lados, de tratar mal en los colegios, en los centros de salud, etcétera, ¿no? Y eso es indispensable. Y lo otro, vuelvo a lo de los sindicatos, creo que estamos con una clase trabajadora que es necesaria considerarla dentro de lo que son las luchas sindicales y dentro de lo que es la vida sindical. Entonces, por ahí primero que nada, y luego hay algunas cosas que hay que entrar a hilar más fino. O sea, ¿cómo es posible que se considere que son los trabajadores migrantes irregulares los más necesarios? Entonces, ¿qué pasa cuando van las inspecciones al campo? A la gente le piden que se esconda. Y si yo soy trabajadora y es lo único que tengo para sobrevivir, me voy a esconder, no voy a ir a denunciar a mi patrón que me está pagando menos o que me está tratando mal. Claro. O a lo mejor también me está tratando bien, ese no es el problema, sino que yo soy irregular, soy trabajador irregular. Entonces, eso hay que legislarlo de alguna manera, hay que ponerle coto y freno a esa forma de funcionar. Entonces, son muchos los lados por donde habría que entrar, y una de las cosas en un país donde cada vez se lee menos historia, las clases de historia para conocer cuáles son, diríamos,
las culturas, qué ocurre con la cultura colombiana, la cultura venezolana, la cultura peruana, porque curiosamente, si doy vuelta esto para otro lado, pienso en la tesis unas tesis de estudiantes nuestros, ¿dónde van los chilenos de vacaciones? Curiosamente, van al Caribe, que son los lugares donde más les interesa ir, pero como en una cuestión fundamentalmente, yo diría, exótica, ¿no? Folclórica y turística, donde van pero no conocen nada. Entonces regresan contentos de haberla pasado bien, pero absolutamente lejano. Entonces hay como muchas cuestiones a imaginar y efectivamente, como tú dices, a lo mejor a soñar, con que se instalen esas políticas públicas, sobre todo en la educación, ¿no? Sí, la educación es fundamental. Sí. Es fundamental. Sí, bueno, antes de terminar, el tiempo tú sabes que es breve, pasa volando, ha sido muy interesante la conversación contigo. Quería que termináramos, porque a mí me conmovió mucho, bueno, la había escuchado antes, pero ahora la leí nuevamente, y el caso de Joanné Florville, que tú lo partes con ese dato, contarlo brevemente a nuestros auditores, cuando en el año 2017 Joan Florville acudió a la Municipalidad de Los Prados buscando recuperar los documentos que le habían sido robados. No imaginó que mientras buscaba un traductor que le permitiera comunicarse y confiaba a su niña a un guardia que veía como una autoridad confiable, su acto sería visto como un abandono. ¿Qué pasó con Joan? A quien yo conocí además. La conocí un día que hicimos un encuentro ahí en la Plaza de Armas, porque había muerto por abandono, porque no se atrevió a ir a los centros de salud, un señor que se llamaba Benito Lalán, y Joan estuvo presente. Después le tocó a ella. Yo diría que hay que juntar varias cosas: ser mujer, ser pobre, ser haitiana, ser negra, ser migrante, ¿no? Ser madre y no hablar castellano. Todo eso junto, para quienes trabajamos también desde la interseccionalidad, ¿no? Hay que ir a mirar lo que significa para una persona eso. Lo otro es que para las personas de Haití, quienes portan uniforme son personas de confianza. Entonces, cuando ella intentó ir a buscar un traductor o una traductora que la ayudara a explicar aquello que no podía explicar porque no hablaba nuestra lengua, le confió su niña, que estaba en un coche, a un guardia. Y todo lo que vino después, puro castigo. Es puro castigo. O sea, la detienen, la humillan. En un montón de diarios sale que efectivamente las haitianas abandonan los hijos, no tienen apego. Todas esas tonteras que están diciendo repetidamente sin entender lo que allí pasaba. Y fue tremendo, porque esto no solamente terminó allí. Se dice que ella falleció porque se golpeó la cabeza muchas veces en una pared. Nosotros tenemos dudas, el juicio sigue abierto. Yo no sé si fue así o no, no sabemos. Pero lo peor, que esto no termina allí, es que el esposo de Joan no pudo recuperar a su hija, fue llevada al Sename porque él tuvo que después dar prueba de que podía ser un buen padre, y tuvo que asistir a una serie de cursos antes que le entregaran a su niña. Ese hecho no es el único. Hay muchos así a nivel nacional, porque nosotros suponemos, chilenos y chilenas, que somos buenos padres, buenos educadores, etcétera. Claro. Bueno, te agradezco. Mira, antes de terminar, queremos necesariamente enviar un mensaje a nuestros compañeros del sindicato Servinco, para que tú te enteres también, María Emilia. La empresa Servinco, que es una empresa que presta servicio al sistema financiero, de la noche a la mañana le propuso a los sindicatos, a los trabajadores, rebajar los beneficios, encontrándose vigente un contrato colectivo. Y la gente preguntó ¿por qué? No, porque la empresa está mal, queremos rebajar los costos. Bueno, el sindicato por supuesto se negó, y la empresa ayer se declaró en quiebra, dejando a sus trabajadores sin pagos efectivos, ya que tienen activos a repartir, traspasando sus activos hacia otras empresas. Aquí nos comunica el sindicato Servinco con Ana Luz Pallera, Lilian, no me recuerdo el nombre del dirigente. Entonces, esta es la expresión más concreta que en este país se abusa sostenidamente. Empresas que prestan servicio al sistema financiero, de la noche a la mañana se declaran en quiebra y afectan a los trabajadores. Sí, un gran saludo a nuestras compañeras del sindicato Servinco, y bueno, darte las tremendas gracias, María Emilia Tillú, por haber compartido con nosotros, y espero que podamos conversar en otra oportunidad. Muy interesante. Tremendas gracias a ustedes, enormes, un abrazo, muchos cariños a nuestro equipo de Fondesit. Se me olvidó nombrar a la Jimena Valdés, que también forma parte. Y
se les abraza con muchísimo cariño. Así es. Bueno, nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes a las 16 horas, en Debate Social. Y no olvidar Palestina, porque si se olvida Palestina, bueno, estarán mucho más frágiles y víctimas de quienes están abusando de manera sostenida. Presionar en todo el mundo a los gobiernos mediocres que muchas veces guardan silencio o se pronuncian oportunistamente frente a este genocidio que destruye hombres, mujeres, niños, viejos. Así que todo nuestro apoyo al pueblo palestino. Abrazos.